en su corcel cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro. Al hombre del mal él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, zorro, la seta les marcará. Zorro, 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 zorro. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast de FDA Radio Web, que te va a llevar a aprender un montón de cosas. Hoy comenzamos de una manera diferente. De hecho, la cortina musical de este podcast es distinta a la que solemos utilizar en la primera parte, al menos. ¿Por qué? Porque habrás notado que utilizamos la música de la famosísima serie El Zorro. Se trata de una producción que a mí particularmente me remonta a los años de mi infancia, y así sucede quizás con mucha gente que esté escuchando este podcast. La serie El Zorro sin dudas es mundialmente conocida, pese a que no tuvo tantas temporadas. En realidad se desarrolló a lo largo de 2 temporadas entre 1957 y 1958, a las cuales hay que sumar 4 capítulos especiales en el año 1960, una especie de tercera temporada acortada. ¿Y por qué acortada? Bueno, porque las 2 primeras tuvieron un total de 39 capítulos. El tema fue que la producción era realmente muy costosa, y además esa serie en su momento no tuvo tanta popularidad como la que ganó después. Por eso no fue prolongada más allá del año 1960. La serie El Zorro fue producida por Walt Disney Company y la historia está ambientada en Los Ángeles, en la antigua California, pero una California que en el momento en el cual se desarrollan los hechos de esta serie pertenecía al Imperio Español. Estamos hablando de principios del siglo XIX, aproximadamente el año 1820, cuando todavía no existía el moderno México, como estado independiente, obviamente. El personaje principal, como todos sabemos, es un héroe, un justiciero, un verdadero defensor de los débiles, el zorro, que aparece generalmente por las noches para, defender la justicia, pero que, cuando no es el zorro, simplemente es un señor llamado Diego de la Vega, un hombre rico de la zona, recién llegado de España, un tipo aparentemente remiso a todo lo que es la violencia, el antihéroe, el hombre menos indicado para ser un justiciero, y sin embargo es él quien se pone el antifaz para salir a luchar por los más débiles. El actor que protagonizó al Zorro fue Guy Williams. En realidad su nombre es Armando Joseph Catalano, tenía antepasados italianos. Había nacido en el año 1924 y falleció en Buenos Aires el 30 de abril de 1989 a los 65 años por un aneurisma cerebral. La realidad es que la serie del Zorro fue su principal éxito, el principal logro en su carrera artística. Después de haber actuado como el Zorro, apareció en algunos capítulos de la famosa serie Bonanza. También fue protagonista de la serie Perdidos en el Espacio en los años 60. Pero luego no tuvo una mayor trascendencia, no llegó a alcanzar un éxito semejante a lo que sería Las Aventuras del Enmascarado. Y de hecho en realidad tuvo mucho éxito, particularmente en la Argentina. ¿Por qué? Porque en 1968 el Canal 13 comenzó a emitir la serie El Zorro. Y claro, fue un furor tremendo, ¿no? Realmente entre los niños de aquella época, y esto me incluye personalmente, el Zorro era el ídolo, el personaje. De hecho, Guy Williams visitó en reiteradas ocasiones la Argentina a principios de los años 70, precisamente para hacer presentaciones disfrazado de su personaje, para montar espectáculos. Ello explica que, habiéndose separado de su mujer y habiendo conocido a una chica argentina, finalmente se estableciera en la Argentina, donde murió en 1989. En uno de los viajes que Guy Williams realizó a la Argentina, vino acompañado por Henry Calvin. ¿Y quién era Henry Calvin? Bueno, nada más ni nada menos que el famoso Sargento García. Su nombre original, su nombre verdadero era Wimberly Calvin Goodman. Había nacido en 1918, moriría en 1975, es decir, joven, a los 57 años. Y una particularidad de Henry Calvin, de este tipo tan simpático, ¿no?, que hacía este antihéroe del Sargento García, es que era un cantante barítono. O sea, era un hombre que realmente tenía una gran capacidad para la interpretación, y de hecho tenía
previamente a su rol como el Sargento García en El Zorro, una trayectoria importante como artista de musicales y de teatro en general en los Estados Unidos. Otro personaje interesante que participó en la serie El Zorro fue Britt Lomond. Britt Lomond fue un actor nacido en 1925, falleció en el año 2006. El tipo era desde joven un apasionado del arte, había sido paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, condecorado por sus méritos de guerra, fue un gran esgrimista. A partir de 1952 desarrolló una carrera como actor, primero fue doble de riesgo en la película Scaramouche. En 1956 tuvo un papel en la serie Highway Patrol, o sea, Patrulla de Caminos, pero en la serie El Zorro fue muy conocido como el Capitán Monasterio, el malo de la serie. Claro, originalmente Walt Disney lo quería como protagonista del Zorro, solo que el director de la serie no estaba convencido de que él debiera desempeñar ese papel, y de hecho lo prefería como el malo, como el Capitán Monasterio. Y aunque él sufrió en cierto modo una decepción porque él quería ser el Zorro, se propuso hacer un gran personaje de ese malvado, y realmente lo logró. Tiene una impronta muy especial, además había mucha improvisación en las actuaciones de Britt Lomond como el Capitán Monasterio. Solo que hay un pequeño detalle, terminó durando solamente 13 capítulos. ¿Por qué duró tan poco? ¿Por qué retiraron a su personaje? Bueno, tuvieron que sacarlo por popular. Es decir, llegaban cartas a los estudios de gente que admiraba al Capitán Monasterio tanto como al Zorro, y le dijeron, mirá, no podemos seguir con vos en este papel porque el protagonista, el héroe, tiene que ser el Zorro, no el Capitán Monasterio. Así que eso determinó que su personaje fuera retirado finalmente de la serie. Y dejamos para el final a Gene Sheldon. Gene Sheldon era el mayor de estos actores que estamos mencionando. Había nacido en 1908 y moriría en 1982. Y fue importante porque fue quien protagonizó el personaje de Bernardo. Sí, el ayudante Diego de la Vega, mudo pero que se hacía pasar por sordomudo. En realidad escuchaba perfectamente. Y lo interesante es que Gene Sheldon ya tenía una carrera bastante importante como comediante. De hecho, tenía grandes conocimientos de pantomima, esto es, de la actuación mediante gestos, que le sirvieron a la hora de representar el personaje en El Zorro. Pero además hay una cosa muy curiosa con Gene Sheldon, ¿no? Era un tipo que sabía música, había hecho musicales, pero además era locutor de radio. O sea, es curioso, increíble, que un tipo que hizo un personaje sordo-mudo en una serie, mejor dicho, un personaje mudo que se hacía pasar por sordomudo, es increíble, decía, que se hubiera ganado la vida hasta ese momento siendo un locutor radial muy reconocido. Sorpresas cuando nos adentramos en la historia del mundo del espectáculo, ¿verdad? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari. Te agradezco por haber escuchado este podcast, esta nueva edición de nuestro ¿Sabías qué? Te espero en una próxima edición y me despido de vos recordando a nuestro viejo y querido amigo, el Zorro. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, zorro, la seta les marcará. Zorro, 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 zorro.